Buenas, espero se esté escuchando y si es así, que me vayan poniendo en el chat, hola, se escucha y todo eso. Así vamos a ir comenzando un poquito de música hasta que se va sumando toda la gente. Bueno, hola, ¿cómo van? Hay varios que ya se conectaron. Un querido profe, colega, Eduardo, ¿qué tal? Hola a todos ahí. Andresito querido, gracias. Escucha. Hoy estamos con OBS, Andresito, ¿eh? Así que vamos a ver cómo sale esto. Bueno, me alegro que se escuche. Hola Agustina, hola. Hola, hola Iris, querida, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo va? Hola Sergio, hola. Hola, son un montón, no alcanzo a leer todos. Bueno, sí, fue un fragmentito del himno como para empezar, para que se vayan conectando todos. Buenas tardes. La clase de hoy tiene que ver con nuestro himno, claro. Buenas a todos y a todas. Qué suerte que están ahí conectados. Bueno, como les decía, esta es una clase que está relacionada con el himno nacional. Para esta clase yo tengo muchos ejemplos musicales, esperemos que esto salga bien, cualquier cosita van avisando. Estoy probando con un programa nuevo que me permite interactuar entre la imagen que ustedes están viendo y otras imágenes y videos. Esperemos no tener problemas con eso y también esperemos no tener problemas con los derechos autorales y nada de eso. Pero vamos a intentar, es una clase un poquito larga, voy a tratar de resumir lo que se pueda para que no sea tan caótica, pero también para que pueda resultar adecuada a lo que vamos a tratar. Vamos a hablar del himno nacional argentino, pero también de otros himnos para entender un poco en el contexto en el que se desarrolla. Yo ejecuté recién lo que sería la introducción, la parte instrumental del himno,
y luego comenzaría la parte cantada. Esta parte de introducción genera siempre algunos problemas porque verán ustedes que en los eventos deportivos generalmente se empieza por esta parte y como es muy largo todo, sino para pasar, se corta. Y justamente esta es la parte en la que los músicos no cantan, ¿no es cierto? Hay una versión anónima que le puso letra, que no es de los autores originales, a esta primera parte, y que hace unos años se intentó rescatar para colocar, digamos, para que se pueda cantar esta parte en los espectáculos deportivos, en los espectáculos públicos, ¿no? Especialmente en el norte argentino esto tenía cierto asidero, y en un partido de Copa Argentina de hace unos años, yo no recuerdo si es 2014, 2013, por ahí, que fue en Catamarca, justamente, allí lo cantaron. Fue un intento de restituir esto, que ya como digo es anónimo, pero no resultó. Según mi punto de vista, eso no resulta porque es bastante difícil esa introducción. Si bien empieza bastante tranquila, después tiene muchas notas, tiene mucho movimiento, tiene mucha dinámica. Y eso genera que, bueno, evidentemente, esto está un poquito... Eso genera que evidentemente nos encontramos con un poco de problemas para verbalizar ese texto, que es un texto muy abigarrado, muy apretado, que tiene que ir en consonancia con las notas. Por lo tanto, eso no terminó resultando. Bueno, ustedes me van diciendo si se va escuchando, si están acá presentes. Yo tengo una pequeña dificultad, como les decía, en realidad la dificultad es porque estoy utilizando un programa que está haciendo la conexión de uno con otro, y entonces la señal está saliendo un poquito más tarde de lo que ustedes me están viendo, por eso tardó un poquito más en comenzar, porque tiene un pequeño retraso en relación a lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, muchas veces tengo que estar buscando, me van a ver que estoy toqueteando mucho porque estoy buscando los comentarios, porque estoy como asistiendo a otra pantalla. Bueno, vamos a comenzar entonces a desarrollar esto del himno nacional en sí mismo, y vamos a ver si nos podemos conectar entonces con la presentación de PowerPoint, ¿no? A ver si esto ahí. Esto así, esto hay que tener un poquito de paciencia porque estamos aprendiendo. Y a ver si está en el OBS, ahí estamos, aceptar. Bueno, entonces, tengo que acercar un poquito más. El himno, entonces, vamos a ver un poco la creación y por qué la música es una herramienta fundamental como elemento simbólico, como instrumento simbólico para la construcción de identidades, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros sitios, ¿no? El himno nacional fue creado el 11 en realidad, ¿por qué conmemoramos hoy el Día del Himno Nacional? Voy a tratar de ordenarme porque estoy prestando atención a muchas cosas y estoy medio disperso. El 11 de mayo es el Día del Himno porque es el momento en el que la Asamblea del año 13, la Asamblea de 1813, era una asamblea que intentaba ser constituyente, ahora vamos a volver sobre ella, sancionó justamente que este himno, el que nosotros contamos en la actualidad con alguna modificación, era la única marcha nacional que era válida. Eso es porque circulaban otros himnos, otras marchas, otras canciones patrióticas, entonces se decidió optar por esta. Acá hay un poco un juego de lobby que tiene que ver con que Vicente López y Planes, el autor de la letra, era diputado dentro de la asamblea, es decir que tenía una voz cercana como para influir de que su himno y no otros que estaban circulando sea el que finalmente se tomó como oficial. De todas maneras hay que decir que acá hay como una trampa, porque en realidad se aprueba el himno, pero no tenía música. Era un poema solamente de Vicente López, y todavía no tenía la música de Blas Pareras. Será justamente la Asamblea Constituyente la que le va a pedir a Blas Parera que ponga música a este himno. Pero vamos a empezar escuchando una canción
que bueno, habla sobre el himno, no es el himno propiamente dicha, pero que canta Mercedes Sosa y es de autoría de Ariel Ramírez. Yo soy la china del Alto, bien patriota y bien porteña. Lo dice mi escarapela. Con rebozo nuevo ya lo fui paseando por la plaza para saber lo que pasa. Me volvía para el Alto cuando vi una linda fiesta con gente de tiros largos y señoras muy compuestas. Déjenme que yo les cuente lo que vi en aquella casa. Velado de la ventana. En casa de Mariquita un canto nuevo dijeron y yo lo estoy repitiendo. Yo que soy china del Alto y que no entiendo de nada, desde afuera lo entonaba. Dice de un grito sagrado de laureles y de gloria, de igualdad y libertades, de batallas y victorias. Ese canto que es mi patria y era el que tanto esperaba. Se me ha prendido en el Bueno, entonces, como habrán escuchado, esta canción cantada por Mercedes Sosa, con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez, forma parte del LP de 1969 que se llamó Mujeres Argentinas, y está hablando de una mujer ficticia en realidad, que parece ser una mujer de condición humilde, del pueblo más llano, que desde fuera de una casa paqueta, de una casa de alta alcurnia, escucha una canción que supuestamente está hablando de libertad, de la patria, de muchas de las cosas que anhelaban en aquel entonces. Está haciendo referencia obviamente a la casa de Mariquita, porque así se llama la canción, En casa de Mariquita, por Mariquita Sánchez de Thompson, que dice la leyenda que fue la que pudo lograr que en su casa, en una tertulia, en esas reuniones, se pudiera cantar este tema, ¿cierto? El tema musical del que estamos hablando, que es el himno nacional. Eso parece ser que no fue tan así. En realidad no tenemos constancia de que haya sido estrenado en casa de Mariquita Sánchez de Thompson ni que haya sido estrenado en otro sitio. Sí hay una constancia, o sea, en otro sitio particular, hay constancia de que la obra, el himno nacional, fue estrenado sí en un teatro, ahora vamos a especificar bien las fechas, pero no hay constancia de que esto haya ocurrido en casa de Mariquita Sánchez. Eso no quiere decir que tampoco haya ocurrido, estábamos diciendo que no tenemos la constancia específicamente de esta situación. No sé si se habrá podido ver la letra porque eso va a tener que ver un poco con la definición y eso es un poco problemático. Nosotros como trabajamos generalmente así, pero bueno, es
un poco la alternativa, porque alguno a lo mejor con una imagen más grande y con un poco mejor de conectividad va a captar, se va a ver con cierta definición. A otro se le va a ver un poco borroso, pero lo importante acá es que escuchemos estas músicas, todas ellas después aparecen en el blog. Recuerden que tenemos un blog que se llama Cantando la Historia UNR, en donde dejamos todos los materiales, y también en la página web, no en el Facebook, pero sí en la página web de adultos mayores. Hay un sitio que dice clases virtuales y ahí está por distintas pestañas todos los cursos que se están dictando de manera virtual, como este que es Cantando la Historia, y ahí es donde dejamos, junto con Andrés, que es mi compañero, Andrés Santarelli, vamos dejando todos los materiales, la bibliografía, etc. Para el día de hoy yo dejé un capítulo de este libro, que es un libro muy interesante, muy muy lindo, que recomiendo, que se llama O juremos con gloria morir. O juremos con gloria morir, obviamente tomado del himno, y es de Esteban Buch, Buch con B larga y CH, ¿no? Buch sería. Esteban Buch es un musicólogo argentino que está radicado hace muchos años en París, forma parte del staff de la Universidad de la Sorbonne en París, y se ha dedicado, esta creo que fue su tesis doctoral, no recuerdo bien, pero bueno, es un estudio muy importante que él editó hace muchos años, en la década de los 90 creo, si no me equivoco, y fue reeditado en el año 2013 por esta editorial que se llama Eterna Cadencia. Es un libro que creo que se puede medianamente conseguir. Y hace todo un recorrido, yo me basé en parte importante de esta clase en algunos de los recorridos que él hace muy minuciosamente del himno nacional y las controversias. Por eso ese nombre un poco raro de la saga del himno nacional, porque el himno tiene una serie de controversias que se van dando, que se van profundizando a través de los años, de las disputas, de los cambios políticos, de los cambios sociales que se van realizando. Entonces, para meternos un poco en el himno, vemos un poquito más de la presentación. Voy a cambiar. Entonces, vamos a centrarnos un poco en la importancia de los himnos, de las marchas y de las canciones patrias. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué ocupan mucho espacio todavía en nuestras vidas? ¿Por qué hay que aprenderlos en la escuela? ¿Por qué los países lo utilizan para sus eventos deportivos? Se utiliza en política, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿qué sería un himno? Un himno es una composición musical que puede tener o no puede tener letra, y que tiene un objetivo fundamental, que es la adhesión a un país, a una nación, o también lo podemos extender a esto a una idea política, bueno, a otros elementos. Inclusive hay himnos religiosos y obviamente están vinculados con ese tema. Los himnos nacionales, tal cual los conocemos hoy, son representaciones institucionales del Estado. Este es un símbolo sonoro, pero que también tiene importancia en relación a los otros símbolos, como la bandera, como la escarapela, como el escudo y como otras manifestaciones que intentan representar y distinguir a un país de otros países. Muchas veces los himnos poseen letra, vamos a ver que son muy pocos los himnos que no tienen letra, y esta letra está cargada de patriotismo, obviamente intentando esta adhesión que mencionábamos. La música de los himnos, en la mayoría de los casos, tiene como cierta uniformidad, es decir, todos los himnos tienen una cosa más o menos en común, es que representan a una música medio como estandarizada o internacional, que es la música clásica o la música académica occidental. Esto es extraño, porque si lo que el himno quiere hacer es justamente tratar, quiero aparecer en la cámara, ¿no? Si el himno lo que quiere hacer es intentar dotar de identidad a un pueblo, lo más lógico sería que ese himno estuviese basado, estuviese vinculado con las músicas propias, con músicas tradicionales, con aquello que en otro momento hemos conversado y dicho, la búsqueda sonora de la nación. Sin embargo, para los himnos, no solo por el momento de su producción, sino porque además parece ser como una regla casi lógica, muy rara vez incluyen en su interior algún rasgo musical que sea propiamente dicho. Muchas veces, si nosotros no identificamos el idioma, o si no sabemos, si alguien no nos explica de qué
país se trata no los podemos identificar. A ver si se entiende lo que quiero decir con un ejemplo. No va a tener sonido ni de tango ni de chacarera el himno argentino, es una música más internacional. Cuando escuchamos el himno de México no nos aparece un mariachi, cuando escuchamos el himno de Brasil no nos aparece un samba, ¿no? Esto que estoy diciendo es muy básico y sería muy fácil de rebatir, ¿no? Porque además no existe una identidad única para los países, eso ya lo hemos conversado, pero el ejemplo es un poco burdo para que lo entendamos, de la particularidad de que los himnos tienen todos más o menos una música bastante estandarizada y tomada en un momento determinado. Ahora bien, este himno, como estábamos mencionando, puede tener en sus textos diversas representaciones o formas. Esto lo tomo de un investigador, Juan María Beñar, que dice que los himnos en sus textos pueden ser o bien didácticos, históricos, dogmáticos o geopolíticos. ¿Qué significa? Didáctico porque en su letra puede priorizar los valores que deben aprender los ciudadanos. Es decir, está tratando de brindar una enseñanza o su letra intenta fijar contenidos de orden didáctico para que los futuros ciudadanos o para que los ciudadanos que están aprendiendo en ese momento, por eso se le enseña a los niños, justamente tengan esos valores que se reputan como válidos. A veces puede tener contenido histórico, es decir, busca hechos o rememora hechos sobresalientes y gloriosos. Casi nadie se va a ocupar de las derrotas, ¿no? Pero sí hechos gloriosos que tienen que ver muchas veces con la propia gestación de esa nación o de ese estado. ¿Por qué a veces dogmático? Bueno, porque generalmente pone como valor supremo, como valor por encima de todo, ese amor a la patria. Pensemos que los himnos justamente están buscando una adhesión y por lo tanto intentan marcar que la patria está por encima de todo. De hecho, muchos son himnos guerreros que te tienen que convencer de que uno tiene que hasta inclusive en su momento dejar la vida por esa patria. De manera que evidentemente tienen un dogmatismo en el cual el otro siempre es el enemigo y esto lo estoy haciendo en marcos muy general y no solo con el himno nuestro, esto es una caracterización de todos los himnos. Después cada uno puede buscar en cuál entraría nuestro propio himno. Y geopolítico porque muchas veces habla de algunas particularidades de cada una de las regiones, ¿no? Por ejemplo, si hay montañas, si hay ríos, si se trata de un país con mucho frío, de un país con calor, qué sé yo, cosas así. A veces una exaltación que combina varias cosas, por ejemplo, la cuestión geopolítica con la cuestión dogmática, como en el caso de Chile, ¿no? que plantea la idea de que es un Edén, ¿no? Que es un paraíso terrenal. Entonces, claro, ahí hay una imaginación hiperbólica, ¿no? de lo que se está planteando. Bueno, creo que más o menos vamos bien. Yo estoy tratando de ver si esto se está viendo, si se escucha. Como les decía, estoy un poquito desfasado, pero bueno, vamos viendo. La versión de los partidos, no sé de quién era, eso que me están preguntando acá. Hay un documental que salió, después si puedo dejo el enlace, era una versión anónima, lo que sí lo recordaban viejos maestros de escuela de música, viejos maestros de música en las escuelas que lo habían escuchado y bueno, luego se intentó reconstruir con aquellos que se lo acordaban. Bueno, estoy viendo acá que todo se vio bien, saludos a todos los que estoy viendo. ¿Qué programa estoy usando para compartir la música? Sí, se llama OBS. Ahí lo puso Andrés. Bueno, acá no sé si es que no se pudo ver la canción porque no se escuchó o porque alguien llegó tarde. Puede ser también. Bueno, sí, es un poquito difícil de usar el OBS. Hace semanas que estoy estudiando esto y por ahora está resultando, es un poquito difícil, pero me permite un poco interactuar con estas músicas y estas situaciones. Bueno, seguimos un poco acá con la presentación para marcar algunas cosas más. La idea de himno nacional, a pesar de que nosotros la tenemos muy enraizada y que nos parece que está desde el inicio de los tiempos, en realidad no es anterior al siglo XVIII, es decir, es posterior al siglo XVIII y podríamos decir que casi una novedad del siglo XIX. Si bien un himno puede haber tomado melodías muy antiguas,
generalmente esto es una cosa que se hizo a partir del fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y en realidad la idea de tomar una música que nos represente vamos a ver que es casi privativa de la Revolución Francesa y de su himno, que es la Marsellesa. Pero ahora vamos a llegar ahí. Ahora, la mayoría de los himnos, como dijimos, están en un lenguaje más o menos similar, proveniente del clasicismo, de fines del siglo del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El himno más antiguo del que se tiene referencia, sin embargo, es bastante anterior, que es el himno de Holanda, o el himno de los Países Bajos, que tiene que ver con su propia independencia, con el momento en el cual se están liberando, como era en la provincia de Flandes, se están liberando del Imperio Español, y fue escrito alrededor de 1570 sobre una canción que se supone se ha rastreado en 1568, que es una canción que cantaron soldados católicos españoles y franceses que estaban sitiados por los hugonotes, que era, digamos, en estas guerras de religión, una variante dentro del cristianismo. Se lo conoce como el Guillermo, no confundir acá con el Adolfo que tenemos nosotros, ni el Alberto, ¿no? Sino el Guillermo, porque estaba dirigido a Guillermo de Orange, ¿no? Guillermo el Taciturno, que era el que lideró esta revuelta contra los españoles. A diferencia de los himnos nacionales modernos, no tiene una exaltación a la lucha, ni patriótica, ni guerrera, y es más bien una canción en homenaje o una apología a este Guillermo de Orange. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Estoy pasando algunos ejemplos no tan extensos para que no sea tan pesado, y además porque si no, no vamos a alcanzar a escuchar todos. Entonces, escuchamos ese himno, ahí estaba la traducción, no sé si se habrá visto bien. Sí, parece que está con el volumen un poco alto la música. Bueno, a ver si lo puedo bajar de acá. El audio de escritorio lo bajamos un poquito. A ver, bueno, vamos a probar. Cualquier cosa me avisan o se separan un poco. El miedo era que no se escuchara y me parece que me fui de mambo. Bueno, como les venía marcando, entonces, la canción dice, está traducido ahí: Guillermo de Nassau soy yo, de sangre holandesa, mi patria fiel permaneceré hasta que muera, un príncipe de Orange soy, libre y valeroso. Al rey de España siempre le he honrado. Y es medio extraño esto porque estaba liderando una revuelta contra el rey de España, pero bueno, aparentemente para no ser tildado de traidores, habían incluido esta estrofa. Vamos a continuar otro de los himnos, y acá encontramos un pequeño problema. El himno de Inglaterra, o los himnos de Inglaterra. Bueno, Inglaterra no tiene un solo himno, sino que tiene varios, podríamos decir tres o cuatro canciones que ofician como himno. Primero tenemos que decir que evidentemente Inglaterra forma parte de Gran Bretaña, es decir, del Reino Unido, y están Escocia, Gales, tienen como muy, muy fuerte, y lo mismo Irlanda, sus identidades, entonces era difícil. Además, como es un país con una tradición muy extensa, como un reino, sigue siendo un reino, acá nos vamos a encontrar con la clave. En realidad estamos analizando himnos que vamos a ver que en realidad no tienen el formato moderno. No lo digo en lo musical, sino en su origen y en su texto. ¿Qué pasa entonces con los himnos de Inglaterra? No tiene un himno oficial de Inglaterra. Por eso vamos a encontrar que a veces van a aparecer distintas de estas canciones, que algunas de ellas a veces gozan de más popularidad o de menos popularidad.
u otras veces son, digamos, preferidas por alguno de los monarcas y entonces cobran un poco más de relevancia que las otras. Pero no existe una ley, no existe un decreto, no existe una norma que establezca cuál es el himno de Inglaterra, ¿no? Vamos primero a ver God Save the King, que es, o The Queen, que depende si el rey o es reina, ¿no? Dios salve al rey o Dios salve a la reina, dependiendo de quién estaba, ¿no? Entonces, se considera a este como a veces como el himno más importante, aunque no es de las preferencias del público. Y aparece más o menos en 1745, en la época de las guerras, en realidad en una rebelión que lleva adelante lo que se llamó la rebelión de los jacobitas, que eran los Estuardo, ¿no? La casa de Estuardo, que quería recuperar el trono de Inglaterra y estaba apoyado principalmente por los hombres y mujeres de las tierras altas de Escocia, ¿no? Bueno, quien haya visto la serie Outlander en Netflix, alguna cosa así, tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Bueno, al parecer esta canción se hace luego de una batalla en la que los ingleses no salieron muy bien parados y esto un poco levantó los ánimos y ha quedado como importante. Vamos a escucharlo. Bueno, yo lo detuve, bueno, para continuar un poco, porque estaba más o menos, me parece, bien el ejemplo. Presenta un par de cosas que son interesantes y hasta graciosas, paradoja, ¿no? Primero se ve ahí a la reina que no canta, ¿no? Y con una cara de bastante pocos amigos, ¿no? Bueno, no canta porque evidentemente hay una contradicción ahí, y es que la reina tiene que estar cantando que Dios la bendiga o que la guarde a ella misma, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay cierto pudor ahí para no participar de la interpretación, algo que no sería lógico en nuestros casos, ¿no? Pensemos que un presidente o que alguien, un dignatario, no cante el himno. Bueno, puede ocurrir, pero digamos, nosotros lo vemos como algo malo y entonces no va a resultar así. Si alguien no canta sería vapuleado, sería criticado, pero en el caso de la reina es lógico que no lo cante porque, bueno, tiene que ver con que es una loa a sí misma. Por otro lado, tiene una mezcla entre religioso y marcial. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una mezcla, estaba justamente también ahí en la abadía de Westminster, es decir, está en un espacio religioso y también político, y que tiene mucho que ver con las monarquías, es decir, los himnos, en este caso los que estamos viendo son himnos monárquicos, son himnos más bien pensados no a un país, no a una región, sino a quien lo dirige, que eran en este caso monarcas, y que además pensemos que los monarcas gozaban de una autoridad que era sustentada por la gracia de Dios, por la gracia divina, por lo tanto, es lógico que haya
que haya un punto de intersección entre el mundo religioso y el mundo político que no es el que hoy tenemos tan separado. No digo tan marcadamente separado porque todavía eso no se da, inclusive, ¿no? Pensemos que el Te Deum y todo un montón de fiestas que todavía se vinculan lo religioso con lo político. Pero en estos ámbitos sí tiene que ver. Entonces, Dios salve a la reina o Dios al rey, dependiendo de quién esté gobernando, es uno de los himnos ingleses. Hay otros más, vamos a pasarlos rápidamente. Esperen que vamos a poner acá la presentación. El otro que yo les quería marcar es el Rule Britannia, que aparentemente es un poquito anterior inclusive, es una canción de unos años antes, no está nada adaptado específicamente de esto, sobre un poema de James Thompson, con una musicalización que dice cuando Bretaña o Britania va al mando del cielo, emerge del azul principal, hablando, es un himno que es muy marítimo, era muy cantado por la marina, ¿no? Y además cuando logra cierta primacía sobre el principio del siglo XIX, más aún, ¿no? Y en un momento dice, aparecen unos ángeles que cantan y dicen domina Britania, domina las olas y domina el mundo, ¿no? Y los británicos nunca, nunca, never, never, never serán esclavos. Vamos a escuchar un fragmentito, a ver. En este caso también, como escucharán más que verán, en este caso también lo que aparece es una cosa también bastante marcial, como es típico de los himnos, y un acompañamiento ahí que es bastante grandilocuente, con platillos y demás, cantado en coro, con mucha presencia, ¿no? Haciendo bien potente todo lo que está diciendo este himno que está, digamos, alabando a lo que serían los británicos y su posible dominio del mundo. Hay otro himno, más tipo canción y más vinculado a lo religioso, que se llama Jerusalén. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver Jerusalén con los británicos? Bueno, en realidad es un poema de William Blake, un escritor bastante conocido, en 1804, y luego en 1916 recién le colocan una música, y tiene que ver con asimilar Jerusalén, asimilar el reino de Cristo con las montañas de Inglaterra, ¿no? Escuchamos un fragmentito de dos versiones, vamos a escuchar la versión más oficiosa, más oficial, y otra después poco menos. La otra versión ahora, rockera.
volvemos. Emerson, Lake and Palmer, esa versión en los años 70 sobre esa canción antigua que los ingleses siguen cantando mucho. Es una canción, como ustedes verán, mucho más apacible, no tiene ese tono marcial, no tiene ese tono de marcha, pero es cara para los ingleses, para los británicos, y por eso es utilizado. Con esto yo quiero marcar dos cosas que me parecen importantes para lo que viene después, o para discusiones que se puedan presentar, que ustedes imaginarán en relación a lo que viene con el himno nacional. Por un lado, los himnos son canciones, es decir, no escapan a las reglas de cualquier música, de cualquier canción. Evidentemente se lo toman con más respeto, pero esa cuestión sacrosanta que parece que los himnos no se pueden modificar, tocar, alterar, no es así. Vemos que acá los ingleses también, y muchos años antes, como ocurrió acá en Argentina con la versión de Charly García, que tanta polémica despertó en su momento, estamos hablando de principios de los años 90, donde incluso fue denunciado penalmente Charly García por hacer una versión del himno que no guardaba las formas que se suponía que debía tener, o la forma tan marcial que la mayoría de nosotros la hemos aprendido a la versión del himno en las escuelas. Hoy en día goza de otras versiones, de otras posibilidades, porque como decía, como toda canción, puede sufrir modificaciones, alteraciones de tipo de versionística, es decir, puede ser versionada o arreglada, como se dice en música, por cualquier músico que le encuentre variantes, que le encuentre formas y que le dé otro tono, otra cosa. Eso no quiere decir que se le pierda el respeto, pero bueno, después está en una cuestión de gustos, al que le gusta más una versión, si la canta Jairo, si se hace con instrumentos autóctonos, si se canta en guaraní, si se la hace alguien con la voz lírica, si la canta alguien de manera más popular. Bueno, eso tiene que ver con gustos. Por supuesto que siempre que esté hecho con respeto, pero eso ocurre con cualquier música que pueda ser versionada. Y a algunos les gusta y a otros no les gusta. Recordemos que Atahualpa Yupanqui, ¿no? Una vez cuando le muestran una canción de él, le preguntan, ¿le gusta el arreglo, maestro? Y dijo, no, si no estaba rota, ¿para qué la arreglaron? Evidentemente no le había gustado, no le había parecido lindo. A algunos les gustan más las versiones originales y a otros les gustan las versiones. Como veíamos ahí, es una canción más, menos marcial y que además tuvo su propia versión en los años 70 de otra manera. Escuchamos la última, que para mí es la más linda de las que se utilizan como himnos de Inglaterra, y es en realidad del compositor Edward Elgar, que compuso en 1901, después se le agregó una letra y se la conoce también como Honor y Gloria, pero el nombre es Pompa y Circunstancia. Entonces vamos a escucharla, pero primero tengo que cambiar la pantalla, me estoy equivocando. Bueno, tengo que aprender todavía a manejarme con esto de una manera más rápida para que no parezcan estos cortes, pero bueno,
estamos acá probando y espero que te esté saliendo y que yo no esté hablando a la nada, ¿no es cierto? Es muy bonita la versión esa de Pompa y Circunstancia y bueno, como decía, se utiliza también en algún sentido como un himno dentro de Inglaterra. Yo corté justo en la parte que iban a comenzar a cantar, pero bueno, es para que no se nos haga tan largo y tan extenso esto. Sí tengo que decir que en el caso argentino, nuestro himno nacional también está considerado entre uno de los más bellos, de los más hermosos del mundo, junto con la Marsellesa, junto con el himno ruso. Son himnos muy, muy bonitos, donde musicalmente, digamos, inclusive se ha hecho una competición en un momento determinado. Bueno, no creo mucho en esas cosas porque es una cuestión muy de gustos, pero sí tenemos que entender que fue o es uno de los más bonitos y que tiene además una característica muy particular. Fue encargado. Como vemos acá, ninguno de estos himnos, que los vamos a llamar monárquicos, todavía nos falta un ejemplito, fueron encargados, sino que fueron o canciones tomadas de otro lado, o músicas de guerra, o músicas vinculadas con la cuestión de la iglesia o de la religión, etc., pero no eran encargos específicos para que sea un himno. En el caso argentino, a Blas Parera sí se le fue bueno, yo me estoy fijando acá porque estoy conectado con Andrés por el teléfono para que me diga si se detiene, porque como estamos en tiempos distintos, estoy temiendo de seguir hablando y que esté cortada la transmisión por alguna razón o que se haya cortado el sonido. Sepan disculpar un poquito esta desprolijidad de hoy, pero hasta que me vaya habituando con este programita nuevo, a ver si lo podemos seguir usando. Tiene la variante de que no tengo que estar tocando todo el tiempo ni cantando y que la música parece ser que se escucha un poquito mejor que en los otros días. Para los que llegaron tarde se perdieron mi interpretación del himno nacional en guitarra y bueno, la próxima tendrán que pagar entrada cuando se vaya levantando la cuarentena para algún concierto. Bueno, no, fuera de broma, quería decir, entonces el himno argentino fue encargado a Blas Parera, que además tenemos, me adelanto un poquito para lo que viene. Blas Parera no era nacido en estas tierras, no era criollo, no era Argentina, no existía todavía, obviamente, pero no era rioplatense, no había nacido en el virreinato del Río de la Plata ni nada, sino que era catalán, era de nacimiento, había nacido en Cataluña, es decir, era parte de la monarquía hispánica, pero es el autor de la canción que nosotros hoy tenemos como himno nacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Y el último ejemplo de los himnos monárquicos, podríamos decir, que evidentemente siempre se está haciendo referencia a un monarca o a esa tierra bendecida por Dios. Es decir, hay un gran componente religioso y por otro lado un gran componente personalizado, a veces en la figura de uno, por ejemplo como Guillermo de Orange, o a veces en la figura del rey o de la reina. Entonces hay una conexión muy grande con una personalidad o con una dignidad, es decir, con la figura monárquica y no con una idea general, es decir, hay una adhesión del pueblo, de todo el resto, para con una persona y no una cuestión más colectiva. Esto es esencial para que entendamos cuál es el cambio que se produce con los himnos que vamos a llamar ciudadanos. El himno de España tiene las mismas características y aún con un componente extra que les trae algunos problemas a los españoles hoy en día. Vamos a ver cómo sería esto. El himno de España se conoce como la Marcha Real o también se la conoce como Marcha Granadera o Marcha de los Granaderos, justamente porque nació como una marcha militar para con el cuerpo de granaderos. El cuerpo de granaderos que no es el cuerpo como nosotros conocemos a caballo, sino que los granaderos iban a pie. La variante argentina o el rioplatense es la que inaugura San Martín. Los granaderos iban a pie porque eran los que tiraban granadas. Esta marcha de granaderos se tomó como un acompañamiento a distintos desfiles, a distintas situaciones vinculadas con el poder real, entonces se la empezó a utilizar casi como el himno oficial. En 1853 se transformó en himno oficial, pero no tiene letra, por lo tanto se intentó cambiar varias veces, hubo hasta un concurso donde se presentaron 400 himnos,
con letra, y no conformó ninguno, por lo tanto fue restituido en 1871 y es el que reconoce la Constitución Española de 1978. Es ni más ni menos que una marcha militar, fue compuesta sobre versiones anteriores por un señor llamado Manuel Espinosa de los Monteros en 1770. Vamos a escuchar, es cortita. Bueno, ¿cuál es? Se nota que es bien marcial, arranca con esa fanfarria casi de trompetas y es bien característica de una marcha. ¿Cuál es el problema que presenta hoy en día ese himno? Que no tiene letra, nunca le fue agregada una letra y por lo tanto en los eventos deportivos o inclusive en los eventos políticos, públicos, en los actos oficiales no se canta, es decir, la gente permanece en silencio. Y eso parece ser algo que no atrae o que no genera una identificación con el himno. Es decir, los españoles sienten que no se identifican tanto con su canción patria porque esta no tiene letra y porque además tiene una característica demasiado marcial. Hay que decir que eso no era un problema para otro espacio, para otro momento de la historia de España. Es porque España, siendo una monarquía, evidentemente lo que había que hacer, y acá cierro con el tema de las monarquías y me meto con los otros himnos, lo que tenían que buscar era la adhesión al monarca, engrandecerlo, decir que Dios lo salve, que era magnánimo, etc., pero no una identificación a un país, porque además las monarquías de antiguo régimen, a esto le llamamos monarquías de antiguo régimen, es decir, todo lo que es anterior o en la fase previa a lo que fue la Revolución Francesa, no existía la idea de ciudadano y no existía la idea plena de nación o de nacionalismo. Esa es una idea que se irá construyendo justamente a partir de eso, sino que existía la idea de que había un territorio dominado por un monarca y los que vivían en ese lugar, además de ser habitantes, se consideraban como súbditos de un rey. Este elemento es esencial. No se era ciudadano de un país hasta la Revolución Francesa, hasta principios del siglo XIX, algunos a mediados del siglo XIX, sino que era súbdito de un rey. Por eso, bien podía ser de cualquier región de España o de cualquier región de América y se consideraba súbdito de ese rey, y la letra o no de una canción o que alabara un determinado paisaje o alabara determinadas características no podía dejar todo circunscripto a un lugar, a un espacio pequeño, porque podía hacer perder la identidad de los otros que debían identificarse con una persona, que era el rey o la reina, y no con un país. No había una idea de colectivo. No sé si se entiende esta cuestión que me parece sustancial para entender la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cuáles son los himnos en el cual se inscribe el himno nacional argentino que presentan esta variante, esta diferencia, que son himnos en realidad modernos? Y son los que vienen luego de la Revolución Francesa. El primero de ellos es justamente el himno que conocemos como la Marsellesa. Vamos a ver. Este no era. Decimos himnos ciudadanos. ¿Y por qué son importantes? Porque, bueno, como dijimos antes, permiten la conformación de las identidades. Los himnos pueden ser nacionales, políticos, regionales, también deportivos, no solamente en clave nacional, pero acá nos estamos centrando en eso. Estos himnos ciudadanos entonces son un instrumento simbólico para sustituir la fidelidad, que yo les decía, del monarca y ahora reemplazarla por la lealtad a la patria. Y esto fue importantísimo en la época de la Revolución de Mayo y los años posteriores porque había que generar esta
lealtad ahora con un nuevo país que estaba generando, con las supuestas cadenas que se estaban rompiendo, y que justamente había que buscar ahora una nueva lealtad. Pero no podía ser un nuevo rey, porque además no había una voluntad, al menos de todos, de que haya una monarquía. Entonces, más en clave de la Revolución Francesa, influidos por las ideas del iluminismo, había un bien colectivo que podía ser la libertad, o había una personalidad, una identidad colectiva que eran los ciudadanos o la patria y los patriotas, lo que debía ensalzarse. De manera que la Revolución Francesa obviamente rompe con mucho de esto del antiguo régimen, termina con este modelo de sociedad autoritaria y genera un modelo que llamaríamos de revolución burguesa, con un programa liberal, muy vinculado a la ilustración, y donde hay otros tipos de protagonismos. Obviamente los reyes pasan, en Francia se llega al extremo de cortarle la cabeza al rey y a la reina. Imagínense que no va a haber entonces canciones que alabaran a ellos, sino que van a tomar una canción, el himno nacional francés, que es oficial, es uno de los más antiguos, desde 1795, había sido escrito por un capitán que le puso como título Canto de guerra para el ejército del Rin, dentro de una serie de batallas y de combates, de enfrentamientos entre las monarquías que querían destruir a la revolución y la revolución que quería sobrevivir. Entraron en París unas tropas de refuerzo en el año 1792 cantando esta marcha, y por lo tanto los parisinos la acogieron como la marsellesa y la tomaron como un canto que se transformó entonces en el himno francés. ¿Qué dice? Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria, contra nosotros la tiranía, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, un himno nuevo, a las armas ciudadanos. Fíjense, acá ya no está hablando de súbdito, no está hablando del rey, no está hablando de Dios, sino que está hablando de la patria, de la gloria, de marchemos, de que la sangre, ¿no? Son himnos guerreros, son himnos sangrientos en algún sentido, ¿no? Porque están pidiendo el esfuerzo personal. Vamos a escuchar un pequeño cómo funcionaría esto en una especie de guerra entre himnos que aparece en la película Casablanca, en la cual los alemanes empiezan a cantar un himno y los franceses lo responden con la marsellesa. Yes. Hay incomodidad en los franceses, pero están un poco resignados. De todas maneras aparece aquí el personaje de Laszlo, que es un resistente, y le pide a la orquesta que toque la marsellesa. Y ahí se suma toda la gente, ¿no? Ese combate entre himnos. Derrotados los alemanes se sientan, porque mayormente la gente tiene orquesta, ¿no? Pero hay emoción, pensemos en la dominación de los alemanes por sobre Francia. Es un lindo ejemplo, me pareció lindo pasarlo, porque ahí aparece esa confrontación entre dos himnos. Los alemanes están cantando una canción tradicional que también en muchos momentos de su historia ofició como himno. Para ese momento, en realidad era el himno nazi el que estaba como himno oficial, pero esta era una canción más antigua que muchas veces había aparecido inclusive en el Imperio como himno oficial. Hay una confrontación ahí, terminan triunfando un poco los franceses acompañados por esta situación, y ahí en el final, ¿no? Alguien grita, viva Francia, viva la democracia, ¿no? Entonces es una lucha entre dos visiones inclusive del mundo. De hecho,
El himno francés es un himno justamente bien revolucionario, republicano, es un himno que, como mencionábamos, no tenía reyes, no hacía apelación además a lo que aparece ahí. Sería larguísimo extenderme y en realidad la clase tendría que terminar acá y tendría que haber extendido un poquito más. Salían 2 clases de una, pero bueno, tratando de condensar un poco los temas. Es muy interesante ahí porque se ven las dos tendencias o las dos claves de lo que sería la vía a la ciudad, la vía al nacionalismo, o la vía francesa al nacionalismo o la vía, podríamos decir, germana al nacionalismo. La vía francesa vinculada a la ciudadanía, es decir, son ciudadanos de un territorio, todos los hombres o mujeres libres y eso le otorga ya derechos. Mientras que la vía alemana estaba más vinculada con ser portador de determinadas características. En algún caso fue exacerbado el tema de lo racial, de lo étnico, pero en otros casos estaba vinculado con, por ejemplo, una lengua en común, unas tradiciones en común, una historia en común. Son como 2 vías de acceso a la nación y justamente los himnos presentan esas características. Daría para más analizar bien las letras de los dos y centrarnos un poco más en eso. Además en una escena que es exquisita porque está presentando esa confrontación, pero al mismo tiempo está presentando la mujer que se ve ahí, la maravillosa Ingrid Bergman. Aparece el conflicto que tiene ella con sus 2 amores que están ahí presentes. Bueno, pero no vamos a adelantarnos, yo supongo que la mayoría habrá visto. Y los jóvenes o la gente que todavía no tuvo acceso a esto y que se ha sumado a la transmisión y no vio Casablanca, mírenla porque se están perdiendo una película extraordinaria. Continuamos entonces y ahora nos metemos en el himno nuestro, ¿no? En el himno argentino. Tengo que ir acá y acá. Honesto. El himno nacional argentino, y acá comienza esta saga que la vamos a hacer un poquito rapidita, pero que vamos a llegar supongo más o menos bien. Entonces, primero vamos a ver que el 15 de noviembre de 1810, la Gaceta de Buenos Aires publica una marcha patriótica que luego fue atribuida al poeta Esteban de Luca, que se menciona como el primer ejemplo de himno. Se conoce la letra, pero no la música. No se sabe si esa música existió o se perdió. Si existió, algunos dicen, podría haber sido de Blas Parera, el mismo que hizo la canción actual o el himno actual. El 26 de mayo, es decir, para los festejos de los 2 años de la Revolución en 1812, se canta una pieza musical en las fiestas que se hacían, las llamadas fiestas mayas, que eran para homenajear a la Revolución. Se canta una pieza musical que tiene texto de Saturnino de la Rosa y otra vez música de Blas Parera, ¿no? Ustedes dirán, ¿el único músico en Buenos Aires era Blas Parera? No, no era el único, solamente que el pobre Blas Parera era el músico más importante, más reputado, que más sabía de música, por lo tanto, para asegurarse un poco que nadie hiciera ninguna macana, le pedían siempre la música a él, supongo yo, ¿no? A pesar de los intentos, parece ser que esta obra no cuajó, o sea, no fue acogida por la gente y bueno, no gustó y no se cantó. Y además no pudo lograr Saturnino de la Rosa que el gobierno dictara alguna norma que la transformara en la canción oficial. En ese mismo año de julio de 1812, pero en julio, es decir, unos meses después, el primer triunvirato, que era el gobierno que estaba en ese momento, le encarga a Fray Cayetano Rodríguez, no confundirse con el que fue técnico de Central y casi nos manda a la B, ¿no? El ayudante campo de Menotti, no. Este era Fray Cayetano Rodríguez, mucho antes, que hace una letra, una canción patriótica, y también otra vez le piden música a Blas Parera. Y esta se logra estrenar como el himno oficial. Pero aparece un elemento importante que es la asamblea del año 13, que comienza a sesionar justamente en ese año, y era una asamblea que pretendía declarar la independencia y dictar una constitución. No hizo ni lo uno ni lo otro, ni declaró la independencia ni pudo dictar una constitución, pero sí se va a encargar del himno, y es por eso que hoy estamos conmemorando el 11 de mayo como el día del himno. En marzo, el triunvirato ya le había encargado a Vicente López y Planes, que como dijimos era un diputado en la asamblea, la realización de una canción patriótica que aparentemente López y Planes ya tenía escrito un poema al cual solamente retoca y lo presenta, ¿no?
¿Esto qué genera? Que el triunvirato, este segundo triunvirato, en realidad desconozca lo que había hecho el primer triunvirato, la primera canción de Cayetano Rodríguez. De manera que virtualmente está derogando al himno de Cayetano Rodríguez, que evidentemente no tenía el lobby necesario que sí tenía López y Planes. Estos eran los integrantes del segundo triunvirato, que eran Álvarez Jonte, Juan José Paso y Nicolás Rodríguez Peña. Entonces, en mayo, yo le estoy poniendo estas diapositivas porque están las fechas y me parece importante para que vean cómo va cambiando poco a poco. Ese 11 de mayo, entonces, de 1813, hay un documento oficial de la Asamblea que lo reconoce al texto de López y Planes como la marcha única. Y al otro día, el 12, le piden, el triunvirato le pide otra vez a ver, ¿qué me pasa acá? Saliendo, porque me parece una cosa rara, parece que sí. Bueno, creo que estamos saliendo. Le pide el 12 otra vez a Blas Parera, que como digo, era siempre el que le llegaban los encargos, que le ponga música al texto de Vicente López y Planes. Vicente López y Planes no cobra por hacer el texto del himno, Blas Parera sí cobró por hacer la música y cobró por el estreno, que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero hay un dato interesantísimo. El mismo día que le encargan, la Asamblea y el Triunvirato le encargan a Blas Parera que componga la música, mandan a las distintas provincias, a los representantes del gobierno nacional en las distintas provincias, una copia de la letra y le dicen que esa es la canción única y que la comiencen a cantar. La comiencen a cantar sin música. O sea, fíjense, al parecer era tanto el apuro que tenían de que haya una canción patria que genere estos vínculos que decíamos en un momento, en un contexto de guerra, en un contexto de enfrentamiento, inclusive en un contexto, como llaman algunos, de guerra civil. Porque recordemos que aún en la primera junta había españoles que participaban de la primera junta, que estaban del lado de los criollos, y aún en los ejércitos realistas, entre comillas, había muchos americanos, muchos rioplatenses, muchos americanos, ¿no? que combatían para el lado del rey. Entonces era casi como un enfrentamiento que podríamos mencionar de guerra civil. Esto significa entonces que la búsqueda de suplantar esta identidad hacia un monarca por una identidad que ahora fuese una identidad de carácter nacional, si se quiere una identidad demasiado todavía frágil, demasiado voluble, pero que se estaba conformando, cuando todavía ni siquiera se llamaba Argentina, sino que eran las Provincias Unidas del Sur, o dejaba de ser todavía del Virreinato del Río de la Plata y estaban en guerra con la monarquía hispánica, es decir, con España, ya se estaba pensando que esta música podía, o que estos himnos podían ayudar a generar esta identidad. Ahora bien, es tanto el apuro que la envían sin música, aun cuando la música no estaba compuesta, tal vez pensando, como realmente va a ocurrir, de que le iban a poner cualquier otra música. De hecho, en Salta se procura ponerle una música porque se dan cuenta, nos llegó el texto, pero no la música, ¿qué vamos a cantar? Bueno, en definitiva, Blas Parera finalmente le pone música y es estrenada en los documentos, aparece como estrenada el 26 de mayo de ese año de 1813 en el Teatro Gran Coliseo, creo que se llamaba el teatro. No tenemos indicios de que haya sido inaugurada o estrenado, en una casa, ni en la casa de Mariquita Sánchez. Puede ser que haya ocurrido, como dijimos, porque era muy común que se dieran estas tertulias y tal vez unos días antes el propio Blas Parera dijo, tengo una canción que estoy componiendo, ¿le parece si la cantamos? No sé, digo esto en tono de broma, ¿no? No sabemos cómo podría haber sido. Pero ese himno no es exactamente tal cual lo conocemos. Vamos a escuchar un fragmentito de una reconstrucción y ahora vamos a explicar el porqué de los problemas que tiene nuestro himno en relación a aquel que se hizo en 1813. Una versión con orquesta, entonces.
son muchas las diferencias, pero vamos a tratar de captar. Bueno, escuchamos la primera estrofa y ustedes habrán visto o habrán escuchado más precisamente algunas pequeñas diferencias, ¿no? Parecen muchas, pero sí algunas diferencias, ¿no? Cuando dice libertad, 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 que va hacia arriba, acá en este caso lo hacen en forma descendente, y además que no canta esa primera estrofa, o que es la estrofa que cantamos solamente nosotros, sino que comienza, se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación, porque... me adelanto un poco, el himno fue recortado y fue segmentado y reducido a una escala mínima de lo que era en realidad. El himno constaba en su forma original de 9 estrofas. Estas estrofas a su vez tenían intercalada el coro, lo que nosotros conocemos como coro o estribillo. Es decir, que se cantaba una estrofa y el coro de estribillo, una estrofa y el coro de estribillo. El himno era larguísimo, ¿no? Podíamos estar 20 minutos, supongo yo, el cálculo más o menos, 18, 20, 22 minutos cantando el himno. Esto generaba varios problemas, que era, por un lado, el tiempo que se ocupaba en ello y al mismo tiempo la posibilidad de memorizarlo. Pero bueno, raramente eso en un principio no fue un problema, sino que con el correr de los años es que se va a transformar en un problema. Pero vamos a ver cuáles son los problemas más bien musicales. ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué aparece otra versión? Vamos a tratar de entender esto. A ver. En 1818 son expulsados muchos españoles. Estaba por terminar las guerras de independencia y son expulsados muchos españoles del Río de la Plata, y entre ellos el pobre Blas Parera, que había hecho la música de todos los himnos habidos y por haber en el Río de la Plata, y el gobierno lo expulsa. Cuando retorna a España, la pasa pésimo, la pasa muy mal. ¿Por qué? Porque también, como decía, Blas Parera es expulsado, pero cuando llega a España y se quiere reinsertar, lo miran con malos ojos. ¿Por qué? Porque había pasado mucho tiempo en estas provincias que ellos consideraban rebeldes y que se habían separado, los ingratos del Río de la Plata que se habían separado del reino. Se lo podía considerar como una especie de espía, y además había hecho la música de uno de los himnos de estas repúblicas que se habían separado de España. Por lo tanto, la pasó muy mal. No se conoce bien, hay varias teorías, la fecha de su muerte y el lugar exacto, hay muchas diferentes versiones acerca de su muerte. El problema es que en épocas donde no había fotocopiadora, donde no había escáner, donde todas las copias se hacían a mano o en una imprenta, el himno se fue perdiendo y Blas Parera se llevó el original. Por lo tanto, las versiones que quedaron se fueron deteriorando, Blas Parera se murió, no se sabe bien su causa, y el himno original, en su versión original, se perdió. Luego siguieron circulando versiones
que eran alguien que se la acordaba de oído, o una versión que aparecía distinta de la otra, o una versión impresa que no se correspondía con otra. Entonces lo que empezó a ocurrir es que en Argentina, ya, o por lo menos en la Confederación, en época ya de Rosas, había varias versiones del propio himno nacional en cuanto a la música. La letra estaba claro, porque además Vicente López y Planes vivió muchos años, y por lo tanto él pudo ratificar cuál era la letra. Pero la música se fue perdiendo, y hubo varias versiones. Para corregir esto, se buscó a un músico, Juan Pedro Esnaola, en la década de 1840-1850, que hizo una recopilación de distintas versiones y creó la partitura medianamente original, que para 1860 se tomó como estándar y como la partitura que es. Pero ¿qué hace Esnaola? Esnaola agregó algunas partes. Por ejemplo, el famoso vivamos, ¿no? Del final, o juremos con gloria a morir. Bueno, eso es una cosa medio operística que se le ocurre a Juan Pedro Esnaola. La partecita del medio, esa media polqueada, también, ¿no? Bueno, le mete varios cambios, que sería un poco difícil ahora, ya estamos sobre el borde, estamos terminando como para ir detallando. Pero sí, lo que tenemos que decir entonces es que hay múltiples versiones y se estandariza una en una única versión. ¿Cuáles son los otros problemas que surgen? El segundo problema que surge es ya sobre fines del siglo XIX, cuando aparece la gran irrupción de diversos inmigrantes, entre ellos muchos españoles. Cada vez que se ejecutaba el himno y aparecía esta idea de los hemos vencido, Suipacha, se nombraban todas las batallas, ¿no? Se le mencionaba además a sus plantas rendido un león, que era claramente el león español, el imperio español. Los españoles presentes y los inmigrantes se sentían bastante incómodos y comenzaron a desarrollar una serie de protestas, con cartas a los periódicos, con influencias a los ministros, a ver si no se podía hacer algo con el himno. Claro, claramente, ¿qué se iba a poder hacer? Pero también apareció la idea que sostenían algunos del martirio del himno. ¿Cuál era el martirio? Y cantarlo entero parecía una cosa larguísima y de donde nadie se lo podía aprender del todo. Perdón. Entonces, en 1900, Julio Argentino Roca toma una decisión a partir de todas estas situaciones, que es recortar el himno en una versión hipercorta. Se toman los primeros 4 versos de la primera estrofa y los últimos versos de la última estrofa, se unen en una nueva estrofa única y se canta el coro o el estribillo a continuación. Es decir, queda una única estrofa, que es en realidad un corte y pegue de 2 estrofas, y el estribillo, como lo conocemos hoy, es el himno que tenemos hoy en la actualidad. Y entonces con eso se eliminaban las cosas que podían ser molestas para los españoles, se empezó a hablar de la madre patria, que ya no era necesario tener un tono tan guerrero, y por otro lado se simplificó para que pueda ser cantado, inclusive aprendido, porque esa era otra de las dificultades, por todos estos inmigrantes que también había que construirles la nacionalidad, que también había que buscar que ahora se adhiriesen ya no a su rey lejano ni a su tierra lejana, sino al país que los estaba acogiendo, y era muy importante que pudiesen aprenderse la historia nacional, a respetar la bandera, los colores de la escarapela, del escudo y el himno nacional. De manera que aparece entonces claramente esta operación de terminar con el himno tan extenso, recortarlo y poder utilizarlo de esa manera. Pero los problemas no terminan acá. En 1924, ya con la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, comienza a haber varios problemas porque se dan cuenta que las bandas del ejército tocan una versión del himno que no es la misma que se ejecuta en las escuelas, que tiene una versión más simplificada para que lo aprendan los estudiantes pequeños, y que en algunas provincias se siguen ejecutando versiones que son ligeramente distintas. Entonces se forma una comisión, como tantas veces, una comisión con personajes importantes de la música para crear una única versión del himno, una nueva versión del himno. Esto se finaliza después de mucho estudio en 1927 y se estrena una versión del himno que la mayor parte de la gente abucheó, le pareció espantosa, le pareció horrenda, se empezaron a quejar. Hubo manifestaciones en Buenos Aires a favor o en contra de la nueva versión del himno. Llegaron a haber enfrentamientos entre las distintas facciones, parece loco, ¿no? Pero
por la canción Patria hubo enfrentamientos, como siempre los argentinos en estas divisiones, y finalmente se dejó sin efecto y se volvió a la versión de Esnaola, que no sabemos muy bien, por eso muchas veces ustedes verán que aparece la versión que dice Parera Esnaola. Porque, ¿qué quiere decir esto? Es lo que Esnaola reconstruyó sobre lo que se suponía, y con la memoria y con su tío, ¿no? Que era un personaje, bueno, no viene al caso ahora, pero que reconstruyó y que pretendía ser la versión original. Voy a ir terminando, se hizo quizá un poco largo, un poco desprolijo por estas cosas que les decía también, y bueno, en realidad eran muchos ejemplos y un poco difícil de encuadrar todo y con mucha atención a ver si todo esto salía. Espero que haya salido bien. Vamos a finalizar con un último ejemplo en realidad, y con esto me despido y que quede sonando y cuando termine se corta la transmisión, que es de la canción Patria, pero en este caso con instrumentos, dice la versión autóctono, yo no sé si podríamos hablar así, porque bueno, hay instrumentos que no son autóctonos, pero hay charango, hay quenas, hay sikus, hay bandoneón, hay una versión ayornada, respetuosa, a lo mejor no les gusta a ustedes, pero bueno, es para que escuchemos esta otra versión. Estos temas dan para mucho más, dan para muchas discusiones. Quizás volvamos sobre alguno de estos tópicos para tratar alguna de las marchas. La marcha de la bandera, por ejemplo, tiene también unas cosas también muy lindas, unas perlas muy, muy lindas para ir desentrañando. Y al mismo tiempo, por ahí hay que volver sobre algunos de los otros himnos, sobre los himnos latinoamericanos. Son temas muy lindos. Nos salimos un poco de la cosa folclórica, aunque al principio escuchamos a Mercedes Sosa como siempre presente. Pero bueno, ahí estamos viendo. Yo lo que lamento un poquito es no ocuparme tanto de esta interacción, porque bueno, estaba un poco muy concentrado en los ejemplos. Les mando un saludo, están poniendo gracias, así que espero que se haya escuchado bien, espero que haya resultado. Si después estamos pensando que va a venir la clase que viene, si después sabemos, les mandamos alguna, lo dejamos en el blog, recuerden siempre, Cantando la Historia UNR, o en todo caso en el espacio, en la pestaña de clases virtuales de nuestro curso que está en la página web de adultos mayores. También pueden escuchar muchas de estas versiones en YouTube, le hemos dejado algunas versiones también, inclusive una muy linda versión en guitarra de Juanjo Domínguez en el blog para que las puedan ir viendo. Me despido entonces, muchas gracias, terminamos con una versión del himno para que todos lo escuchen en este día en el que se conmemora su creación.